Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha generado muchísima conversación y especulación. ¿Están listos para descubrir el pasado secreto de Can y Demet? Sí, así como lo oyen. Vamos a desentrañar esa parte de sus vidas que quizás no conocemos tan a fondo, esos detalles que los hacen tan fascinantes y que estoy convencido van a sorprenderlos. Así que si son fans de estas dos personalidades, si disfrutan de las historias que van más allá de las cámaras y los flashes, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y por cierto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Todos conocemos a Can y Demet, ¿verdad? Son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos figuras que han conquistado corazones con su talento, su carisma y por supuesto, su química en pantalla. Pero detrás de las sonrisas perfectas, de los personajes inolvidables y de las alfombras rojas, siempre hay una historia. Una historia que a menudo está tejida con hilos de experiencias, aprendizajes y quizás, decisiones que marcaron un antes y un después en sus vidas. Hoy nuestro objetivo es precisamente ese, ir un poco más allá de lo obvio, de lo que vemos en las entrevistas y en los titulares. Queremos explorar ese pasado, ese trasfondo que ha moldeado a Can y a Demet en las personas que son hoy. Piensen en ello como si fuéramos detectives desenterrando pistas, conectando puntos y armando un rompecabezas fascinante. Y créanme, este rompecabezas tiene piezas muy interesantes. Para empezar, vamos a centrarnos en Can. Cuando pensamos en él, inmediatamente nos viene a la mente esa imagen de galán, de actor versátil, de persona con una seguridad arrolladora. Pero ¿cuáles fueron sus primeros pasos? ¿Qué lo llevó a este camino? Resulta que antes de la fama, Can tuvo una etapa de formación bastante rigurosa. No fue un camino directo hacia la actuación, sino que exploró otras facetas. Se sabe que tuvo una formación en áreas que a primera vista podrían parecer distantes del mundo del espectáculo, como por ejemplo el marketing y la publicidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Como una persona con una base en áreas tan pragmáticas y comerciales llega a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la actuación. Pues según lo que hemos podido investigar, Can siempre tuvo una chispa creativa, una habilidad innata para la comunicación y una curiosidad insaciable por entender cómo funcionan las cosas y cómo conectar con la gente. Es posible que esa experiencia en marketing le haya dado una perspectiva única sobre la construcción de personajes, sobre cómo transmitir un mensaje y cómo captar la atención del público, habilidades que sin duda le han sido de gran utilidad en su carrera actoral. No olvidemos que la actuación, en esencia, es una forma de comunicación y de persuasión. Además de su formación académica, Can tuvo experiencias vitales que, aunque quizás no sean públicas, sin duda han dejado su huella. Se habla de etapas en las que tuvo que trabajar duro para salir adelante, de momentos de incertidumbre y de la perseverancia que lo caracterizó desde joven. Estos son los aspectos que realmente construyen a una persona, ¿no creen? Las dificultades que uno supera, los desafíos que uno enfrenta, son los que forjan el carácter y la resiliencia. Y en el mundo de la actuación, que es tan competitivo y exigente, contar con esa fortaleza interior es fundamental. Se dice que Can en sus inicios tuvo que rechazar algunas oportunidades, tomar decisiones difíciles y apostar por su sueño con una convicción férrea. Estas son las historias que nos inspiran, las que nos demuestran que el éxito rara vez llega sin esfuerzo y sacrificio. Ahora, pasemos a Demet. Si Can nos sorprende con su camino, Demet no se queda atrás. Conocida por su dulzura, su elegancia y esa capacidad para meterse en la piel de personajes complejos, Demet también tiene un pasado que vale la pena desgranar. A diferencia de muchos, su acercamiento al mundo del espectáculo no fue un plan de vida desde la infancia. De hecho, Demet tuvo una formación académica muy sólida en un campo completamente diferente, la arquitectura. Sí, arquitectura. Imaginen a Demet, no solo con su talento actoral, sino también con una mente analítica y espacial, capaz de diseñar y construir. Esto nos habla de una inteligencia multifacética, de una persona que no se conformó con un solo camino y que exploró diferentes áreas del conocimiento. La transición de la arquitectura a la actuación es sin duda uno de los puntos más intrigantes de su historia. ¿Qué fue lo que la impulsó a dar ese giro? Las fuentes indican que Demet siempre tuvo una vena artística latente.
Disfrutaba de las artes escénicas, pero quizás no lo veía como una profesión viable o como su destino principal. Fue un momento de descubrimiento, de darse cuenta de que la actuación le permitía expresar emociones, contar historias y conectar con el público de una manera que la arquitectura, si bien fascinante, no le ofrecía de la misma forma. Es posible que haya participado en obras de teatro amateur, en proyectos escolares o que simplemente haya sentido esa llamada interior que, una vez escuchada, es difícil de ignorar. Su incursión en el mundo de la actuación no fue un camino de rosas inmediato. Al igual que Can, Demet tuvo que empezar desde abajo participando en proyectos más pequeños, ganándose poco a poco un lugar y demostrando su talento. Se sabe que ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a formarse como actriz, asistiendo a clases, talleres y trabajando incansablemente en perfeccionar su arte. Esta dedicación es un rasgo distintivo de Demet, esa seriedad y profesionalismo que transmite en cada uno de sus trabajos. Y es que para ser un gran arquitecto se requiere disciplina y visión, y para ser una gran actriz, se requiere lo mismo, pero enfocado en la interpretación y la emoción humana. Lo fascinante de conocer estos aspectos del pasado de Can y Demet es que nos permite apreciar aún más su trayectoria. No son solo rostros bonitos o talentos surgidos de la nada. Son personas que han trabajado, que han estudiado, que han tomado decisiones importantes y que han superado obstáculos para llegar a donde están. Ese pasado secreto, lejos de ser algo oculto o negativo, es precisamente lo que les da profundidad y autenticidad. Nos muestra que detrás de cada éxito, hay una historia de esfuerzo, de pasión y de perseverancia. Pensemos en cómo estas experiencias previas pueden haber influido en su trabajo actual. La capacidad de análisis y la visión espacial de Demet como arquitecta podrían haberle dado una comprensión diferente de los escenarios, de los movimientos en escena, de la estructura narrativa de una historia. Y la experiencia de Can en marketing y comunicación podría haberle otorgado una habilidad especial para conectar con la audiencia, para entender qué es lo que el público busca y para proyectar carisma de manera innata. Son habilidades transferibles, aspectos de su formación que, aunque no se mencionen directamente, probablemente juegan un papel importante en su éxito. Además, es importante recordar que el camino hacia la fama no siempre es lineal ni predecible. Muchas veces las personas que terminan destacando en un campo tuvieron inicialmente intereses o formaciones en áreas completamente distintas. Esto nos enseña que nunca debemos cerrarnos a las posibilidades, que la vida puede sorprendernos y que nuestras experiencias, por muy diversas que sean, pueden enriquecernos y prepararnos para futuros caminos. Can y Demet son un claro ejemplo de ello. Han demostrado que la pasión, la dedicación y la voluntad de explorar diferentes facetas de uno mismo pueden llevar a resultados extraordinarios. Y cuando hablamos de pasado secreto, no me refiero a algo turbio o escandaloso, sino más bien a esos capítulos de sus vidas que a menudo quedan en segundo plano, eclipsados por su presente fulgurante. Es la etapa de formación, las decisiones clave, las lecciones aprendidas antes de que el mundo los conociera a gran escala. Es el Can que quizás soñaba con otros horizontes, la Demet que imaginaba un futuro entre planos y construcciones. Es la base sobre la cual se edificó todo lo demás. Y conocer esa base nos da una apreciación más completa de su viaje. Es como si viéramos la raíz de un árbol. No es la parte más llamativa, pero sin ella, el árbol no podría crecer fuerte y dar frutos. Can y Demet, con sus diferentes orígenes y formaciones, han cultivado sus talentos de manera excepcional. Han sabido nutrir esas raíces, permitiendo que sus carreras florezcan y conquisten al público a nivel internacional. Su capacidad para reinventarse, para adaptarse y para seguir aprendiendo, son indicios claros de que estas experiencias previas han sido fundamentales en su desarrollo. En resumen, hemos explorado un poco más a fondo los fascinantes caminos que llevaron a Can y a Demet a convertirse en las estrellas que son hoy. Vimos cómo Can, con una formación en áreas como el marketing, ha aplicado esa visión comunicativa a su carrera actoral. Y descubrimos que Demet, lejos de una formación actoral tradicional desde niña, ha traído una perspectiva única a través de sus estudios de arquitectura. Ambas historias son un testimonio de la diversidad de caminos que existen hacia el éxito y de cómo las experiencias previas, por diferentes que parezcan, pueden ser un pilar fundamental en la construcción de una carrera exitosa y una personalidad sólida. Nos demuestran que la inspiración puede venir de los lugares más inesperados y que la dedicación es clave para transformar sueños en realidades tangibles. Y con esto, llegamos al final de nuestra investigación de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de
Este viaje al pasado secreto de Khan y Demet tanto como yo. Ha sido realmente revelador descubrir estos detalles que añaden aún más capas a su ya cautivadora presencia. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estas facetas de sus pasados? ¿Conocían algún detalle antes? Déjenme todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante, por favor, no olviden darle un gran like, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.